Bueno, pues buenos días a todos. Les propongo, hoy vamos a agilizar y si podemos concluir. Miren, les comparto que Dios mediante, si es posible, con la ayuda de Dios, en 15 días, el 3 de marzo, un lunes, me van a hacer una cirugía. Entonces, eso me va a mantener un poco fuera de juego, pero yo quisiera, pues en la medida que tal vez después de una semana o 2 semanas, no volver a clase, no va a poder, pero como platicando con Jorge, ver la posibilidad de grabar, de organizarnos pues de alguna manera, ¿verdad? De tal manera que pues puedan ustedes seguir trabajando, todos sigamos trabajando, y en lo posible, porque fácilmente ahí se requieren toda la cuaresma, ¿no? El lunes 3 es lunes previo al miércoles 5, que es ceniza, ¿verdad? Entonces, pues me viene a invitarlos primero sus oraciones y después ver cómo nos organizamos, y ya pues a través de Jorge veríamos el camino más concreto, ¿no? Lo que quiero proponerles hoy es ya concluir con la historia deuteronomista, y aprovechando que estamos en el año jubilar, compartirles un apunte que yo hice, o 2 apuntes. ¿Cuántos somos aquí? No sé si pensemos todos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, pues entonces, rápidamente, como ya lo vimos en el libro de los Reyes, recuerdan ustedes, de Samuel, los libros de Samuel, una de las cosas más características y pues, más bonitas, si lo vemos de un punto de vista, es la presentación de los personajes bíblicos de carne y hueso, ¿no? Con su fragilidad, con su historia de pecado, aún también los más grandes, ¿no? Aquellos que como David o como Salomón, ¿verdad? Y eso se parece a mí, pues me llama mucho la atención, pero me parece digno de reflexión, porque nos ayuda a pensar que la historia de salvación está construida así, ¿verdad? Aquella frase del Evangelio de San Juan que dice: tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y el mundo en San Juan pues es una realidad ambigua, ¿no? Porque el mundo es pues esta realidad que vivimos. Entonces Dios ha amado tanto a este mundo que no nos deja solos, pero el mundo también es el que rechaza a Dios. Pues, no obstante eso, Dios ama a este mundo y nos ofrece el Salvador, ¿no? No un mundo ideal, no un mundo como Él quisiera, ¿verdad? Sino el mundo, la realidad. Que eso también nos ayuda a
pues a pensar en la misericordia de Dios y a pensar en nosotros. Dios nos ama así tal cual somos, ¿no? Y Él conoce bien nuestras habilidades, nuestros límites, nuestros defectos. Entonces, pues eso me parece que es buena noticia, ¿no? Y es lo que hemos estado insistiendo, y me parece yo, pues, en este semestre, en estos meses, he captado mejor de la historia del deuteronomista esto como un valor, ¿verdad? Pues lo podemos resumir en aquello que dice San Pablo en el capítulo 5 de la Carta a Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, Dios obra en nuestro mundo y pues ahora sí que, como decimos, escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Entonces puede recrear, reconstruir, rehacer, ¿no? Pero sin que necesariamente espere de nosotros o sí espere que haya una perfección moral, sino, como decía el Salmo del domingo pasado en la liturgia, tú conoces de nuestro barro, somos hechura de tus barros, de tus manos, ¿eh? Entonces, eso nos ayuda también a entender que no obstante por donde vaya la historia, para nosotros cristianos, Dios es el Dios de la historia, y pues Él puede encontrar algún recoveco para rehacer caminos, ¿no? Recrear, ¿verdad? Y especialmente por la fidelidad de Él a la alianza davídica, por la fidelidad de Él a su manera de ser, eligiendo siempre, decíamos, la elección de los últimos, de los pequeños, y aun cuando haya muchas razones para condenar, sin embargo, más bien abrirá siempre posibilidades, ¿no? Esto hay que meditarlo, ¿no? Porque nos da la impresión de que pues a veces nuestro mundo pues va totalmente por otro lado, otro camino, y pues sí, efectivamente parte del mundo así lo es. Ven ustedes cómo se está acentuando todo el tema de la exclusión del otro, la crítica al otro, la migración, que ponen en el centro cuestiones fundamentales de la dignidad de la persona, pero no obstante eso Dios puede, creemos en eso, ¿verdad? Dios puede rehacer los caminos. El libro de los Reyes, no les mandé ningún apunte, quisiera nada más decir de una manera muy rápida. El libro de los Reyes, en consonancia con lo que hemos dicho hasta ahora, pues nos presenta la historia del pueblo de Israel sin adornos, sin artificios, sin disimulo. Ya los primeros capítulos nos dicen que Adonías era el hijo legítimo a quien le correspondía el poder, la dinastía, ¿no? Sin embargo, ahí se alían Natán, el profeta, la mamá de Salomón, Betsabé, para ir con el rey y de alguna manera, pues, asegurarse, arrancarle la promesa de que es Salomón quien va a ser rey. Bueno, ya esta manera de entrar al poder la hemos visto antes. Absalón, el hijo de David, también, que peleó hasta que lo mataron.
y en este caso Adonías, que de pronto se empieza a nombrar rey, capítulo 1, capítulo 2, y pues finalmente es desechado. La intervención de Betsabé hace pensar en aquella intervención de Rebeca. Rebeca es la esposa de Jacob. Sí, ¿verdad? Para arrancarle a Jacob la primogenitura, ¿verdad? Y quitársela a Esaú. Entonces, ya desde ahí vemos nosotros un acto de abuso, ¿verdad? Un acto de oportunismo, podríamos decir. Y entonces ya es nombrado Salomón rey, que como les he dicho, pues se nos habla de la sabiduría de Salomón, así lo conocemos todos, pero al igual que Saúl y David, pues también tienen sus limitaciones, sus manchitas. Mancha, ¿no? Yo creo que el texto, para mí, por excelencia, que nos habla de los límites de Salomón, estoy en el primer libro de Reyes, es el capítulo 11, donde nos habla de las sombras del reino. O sea, decíamos que David había sido un gran estratega militar y que sin embargo no pudo controlar a sus hijos. Hablamos de Salomón como un gran sabio y sin embargo no podía controlar el corazón, la vida afectiva, ¿no? Y pues no sé si ustedes han conocido personas, nosotros mismos, yo mismo me siento a veces como llevado por un vaivén de cómo el corazón pues es voluble, ¿no? El corazón es cambiante, ¿no? Y si no estamos atentos, pues de pronto nos podemos hacer cosas totalmente opuestas, ¿no? Disparatadas, ¿no? Hay personas que sufren más con esto, por ser personas irascibles, apasionadas, pero yo creo que todo eso también se puede trabajar, ¿no? Bueno, sí. A mí me llama la atención y me genera cierta duda la sabiduría de Salomón en ese sentido, porque cuando uno lee en la Biblia la sabiduría y el salmo ese que dice: manda, Señor, de tu trono la sabiduría para que me haga comprender las cosas que debo hacer y venga a saber lo que te es grato, como si es esa misma sabiduría la que tuvo Salomón y después la perdió, o era nada más sabiduría de conocimiento, o qué fue, o será que nadie la tiene hecha y por muy sabio que sea, pues puede uno dar un mal paso en cualquier momento. Entonces no sé cuál de las tres cosas pueden ser lo que le pasó a Salomón, porque dice en el capítulo 11, Salomón dejó de hacer lo que es grato a los ojos de Dios. ¿Por qué si era sabio? Fue una pregunta que me surge. Bueno, primero, recuerda que la formación de la Biblia, la formación, la conformación de los libros, ahí hay una gran tarea para comprender. Entonces, la tradición es la que más adjudica a Salomón la sabiduría, pero el libro de la sabiduría, los libros sapienciales, son posteriores históricamente al tiempo de Salomón.
primero. Es probable que entonces aquí lo que gana o lo que se subraya, pues es más la memoria que queda en el pueblo sobre este rey. La memoria, claro, a lo mejor de ser un hombre sabio, un hombre que podía conducirse con habilidad en ciertas cosas, pero ahí es donde radica la enseñanza, me parece, que no obstante esa sabiduría, pues era un hombre también marcado por el pecado, ¿no? Y cuando analizamos, si reflexionamos nuestras personas y somos honestos, pues yo creo que no habrá dificultad en aceptar que cada uno de nosotros tiene también sus inconsistencias. Pues sí, pero no nos andamos preciando de sabios. No, pero es que no sabemos si Salomón en cuanto tal se preciaba de sabio, o es la tradición, a eso me refiero, que recoge ciertos hechos, la construcción de palacio, la relación con los pueblos, la unidad del reino, hasta cierto punto forzada, porque ahí también está también un pecado original de Salomón, y que es bueno leer la historia ahí, porque el reino se construye sobre la fuerza del caudillo que es Salomón, pero forzando al pueblo, especialmente a las tribus del norte, exigiéndoles lo que él le llama la leva, ¿verdad? O sea, todo ciudadano hombre tenía la obligación de trabajar por el reino y hacerlo en ciertas condiciones pues casi gratuitas, ¿no? Pero por eso al final del reinado de Salomón, ya en tiempo de Salomón, pues vienen y le piden a Joroboam, su hijo, pues que les aligere la carga, cosa que el hijo no acepta, ¿no? Entonces, es una buena pregunta esa que tú haces, será bueno pues indagar más, pero ahí yo creo que lo que pesa mucho, pues es la tradición, es lo que quedó en la memoria del pueblo, ¿no? No sé por qué me hace pensar Salomón en Porfirio Díaz. Digo, fue un hombre con una gran visión de desarrollo para el país, hizo muchas cosas buenas, metió al país en un nivel internacional que nunca hubiera soñado. Sin embargo, fue forzado también, explotando al pueblo, o sea, nada más para cierto grupo, pero para nosotros, por eso mismo estalla la revolución, ¿no? Por eso me hace pensar esa analogía, y por eso pienso que a lo mejor esa sabiduría se le puede decir, bueno, era hábil para hacer estas cosas, ¿no? Las que hizo positivas, pero no las tenía todas consigo. No sé si a lo mejor está muy jalado en los pelos, pero a lo mejor no, ando muy errado. No, pues es que en realidad eso es, pero ahí habría que profundizar más sobre lo que es el sentido de la tradición bíblica, ¿no? Cómo la tradición va recogiendo, va guardando en la memoria, se queda básicamente para la posteridad, y aunque esto que el mismo escritor anota es contradictorio con la buena fama de Salomón, pues sin embargo, pues se podría decir que prefieren que convivan estas dos visiones de un Salomón sabio, prudente, consejero, etcétera, etcétera, y por otra parte de un Salomón pues muy humano. Sí. No se podría interpretar que se pone la imagen así del Salomón sabio pero imperfecto, porque perfecto solamente Dios, y de otra manera se hubiera divinizado.
del pueblo. Pues sí, o sea, precisamente la gran diferencia en el pensamiento de la monarquía de los pueblos paganos o de la monarquía en Egipto, hay una diferencia notable, porque en Egipto el rey es hijo de Dios. Es hijo de Dios, participa de su divinidad. En el pueblo de la Biblia, el rey es adoptado por Dios, pero sigue siendo un hombre, ¿verdad? Entonces, pues siempre el hombre tiene el riesgo de divinizar a las personas, ¿no? Pero precisamente aquí, en cualquier, como dicen, en cualquier lugar se cuece nada, ¿no? Te pongo un ejemplo muy simple, y esto lo he visto en más de una ocasión. Me dice, bueno, con amigos que he ido conociendo y acompañando, es la primera vez que me llamó la atención una afirmación de una pareja que están separados, ¿verdad? Están separados, tenían 3 y 4 hijos, y me dice la señora: mire, padre, José, como papá, mis respetos, pero como esposo, no, pues también ha tenido sus grandes broncas, ¿no? Lo que quiero decir aquí es que personalmente me enseña mucho la honestidad del Escritor Sagrado, porque ¿cuánto toma que el hombre o la mujer sean personas íntegras, que le den unidad a su vida? Alguna otra vez, cambiando el modelo, otra vez me dijo una persona: mire, padre, ese sacerdote como predicador, excelente, pero en el trato, pésimo, ¿verdad? Es decir, en el mundo de la vida religiosa o sacerdotal se le llama, yo creo que han escuchado, ¿no?, unidad de vida. La unidad de vida, es decir, pues yo soy papá y mamá aquí y afuera, y trato de llevar una vida estable aquí emocionalmente, pero hay personas que, pues yo mismo estoy luchando con eso, ¿no? Cómo alcanzar la unidad de vida, la coherencia, la congruencia. Entonces, volviendo a nuestro tema, pudiéramos decir, la buena noticia o lo positivo de este ejemplo de Salomón es que, pues aún con sus inconsistencias, con sus discrepancias, sin embargo Dios se vale de este sujeto para dejar una huella imborrable en el pueblo, no obstante estos pecadillos que cometió. Oiga, padre, con relación a eso que dice, bueno, yo entiendo, ¿verdad? Veo la figura de Salomón cuando él pide sabiduría. La pide no para saber todo, ¿verdad?, sino más bien para poder gobernar correctamente a ese pueblo que le están dejando en sus manos. Esa sabiduría pues es muy independiente de su sentir como persona, como ser humano, porque hay otro pasaje donde llega la reina Saba, y ella regresa a su país fascinada con todo lo que vio en él, con todo lo que aprendió de él, ¿verdad? O sea, con la sabiduría que él le demostró en las preguntas que ella le hizo. Entonces, también hace mucho énfasis en el total de mujeres. Oiga, 700 esposas y 300 concubinas. Obviamente, eso como ser humano vulnerable, ¿verdad?, imperfecto, a lo mejor eso es lo que le dio la tendencia al final, pues empezar a hacer, como mencionó Jorge, las cosas que le molestaban a Dios. Entonces, fue sabio, sí, porque
pudo mantener en su tiempo, en sus principios, organizado al pueblo, le dio un realce, pero ya después pues empezó a caer en su decadencia, en su naturaleza humana más que en haber sido o saberse elegido de Dios. Pues sí, pero hay que tener cuidado de no separar la naturaleza humana de la sabiduría, porque a eso me refiero cuando decimos que, permítame, ¿sí? O sea, vivimos en un mundo que da prioridad a la imagen, y a veces nosotros caemos en ese juego de creer la imagen que presentamos y no lo que realmente somos, o lo que realmente sí somos, reflejamos. Y pues hay un drama tremendo, especialmente cuando algunas personas se dan cuenta pues que son más imagen que su verdadera persona. Entonces aquí esto que usted dice de Sabá, de la reina de Sabá, pues son de las cosas, de las leyendas que nos quedan, de la tradición que nos queda de Salomón, pero que tenemos que ver en conjunto, ¿no? Junto con esa fama, ¿verdad? Pues desafortunadamente está su fama de opresor, ¿ya? Junto con esa fama de sabio, como yo les decía, conducir un reino, ¿verdad? Pero con dificultad o con gran dificultad conducir el corazón, ¿verdad? Entonces aspiramos o aspiraríamos al hombre, mujer íntegros, ¿no? Unificados, ¿no? Que ojalá no nos cansemos de aspirar a eso, porque hay gente que tira la toalla, ¿verdad? Y dice, no, pues así soy yo, y al que le guste bien, y al que no también, ¿verdad? Muchas gracias. Mi amor. Pero entonces, ¿cómo llegar a ser uno? Si somos cristianos, pues ¿cómo aspirar a que nuestra vida realmente se unifique en Cristo, ¿no? En la gracia. Si soy esposo, ¿cómo realmente aspirar a que mi vida refleje pues que el ser padre, el ser esposo, el ser trabajador, etcétera, es una sola cosa, ¿no? Y así, sí, perdón. ¿Y cuál sería una recomendación para hacia el pueblo laical de cómo perseverar en esta unidad de Dios? Para ustedes, yo creo que sería una preparación pues, más profunda, porque son sacerdotes, pero para nosotros como laicos, también de cómo mirar las cosas importantes que tenemos que tener presentes para ir posicionando la nuestra conversión y testimonio de todos los días. Pues miren, una clave decisiva es, como dicen los santos o los libros de espiritualidad, es el autoconocimiento, ¿verdad? ¿Y cómo podemos entrar en un conocimiento más profundo de nuestras personas? Pues cuando escucho cómo otros me perciben, que me cuesta, ¿verdad? Porque lo primero que hago si alguien me dice, y yo sé en el fondo que tiene razón, pero no me gusta que me lo diga él, que si soy enojón, que si soy así, que si soy autoritario, que si... Pero en realidad, si fuéramos constantes, el autoconocimiento es un don que se me puede dar si yo mismo también pues me asumo al interior. Dice un autor de una manera muy bonita, a bucear, ¿no?, en el corazón. Y entonces la Iglesia tiene una práctica
pues centenaria, ¿no? Válgame, Araceli, no te preocupes, es que me estaban marcando ahí de los amigos que llegaron. Muy bien, por eso te marqué. Es que habían llegado antes, y les insistí que ibas a llegar más tarde. Gracias. Entonces, pues un San Ignacio, a lo mejor hay que conocer la tradición, los santos, lo que llaman el examen de conciencia, ¿verdad? El examen de conciencia, que es mirar hacia atrás, mirar hacia sí mismo en lo que yo realicé o no realicé este día, ¿no? Ustedes ya se conocen en gran medida. Ser capaces de preguntarse ¿por qué ciertas personas suscitan en mí tal reacción? De pronto yo estoy tranquilo y llega una persona y me saca los demonios, ¿verdad? Dios, bueno, ¿por qué? O sea, pues si ni siquiera me hizo nada, nomás que hizo un comentario. Entonces ser capaces de preguntarse, no tanto de defenderse, porque a veces actuamos de una o de otra manera. ¿Por qué reaccionamos con coraje? Entonces para esto los padres espirituales, y bueno, pues también es un medio de la psicología, nos insisten de cómo nosotros hemos de estar trabajando constantemente nuestra historia, porque no lo vamos a poder siempre comprender todo, pero muchas de nuestras reacciones pues vienen de la historia que he vivido con mi familia, definitivamente, con mi padre, con mi madre, si he sufrido violencia, etcétera, ¿no? Pero entonces se requiere ahí una capacidad, dicen, de introspección, es decir, de poder entrar en uno mismo, y pues con mucha humildad y honestidad, contemplar lo que soy cada día, lo que hice, lo que no hice, lo que algunos lo presentan de una manera pues más no sé hasta qué punto están familiarizados con esto, del examen de conciencia, pero algunos lo dicen de una manera más bonita. O sea, si yo al final del día hago un mínimo espacio para recordar lo que hice en el día, ¿verdad? Y tratar y preguntarme cómo Dios se me hizo presente hoy en este día, en personas y en acontecimientos, ¿verdad? O cómo yo no hice presente al Señor, ¿verdad? Nos sorprendemos cuando nos vamos habituando a este ejercicio, porque nos vamos aguzando la mirada, ¿no? Vamos afinando el tacto, ¿no? El oído, ¿verdad? No es otra cosa que la tradición cristiana, ¿verdad? Pero ahí se requiere pues un esfuerzo, disciplina. Sí, José. Además quería comentar que pues la real causa de Salomón puede haber tenido ciertas mujeres que venían de diferentes razas y él pervirtió su corazón viendo tras otros dioses por causa de ellas, ¿sí? De hecho, pues él se dio todo en, vamos a decirlo en bandeja de oro. Tuvo la oportunidad de que él le construyó pues el templo, que ya no le perteneció a su papá,
Por un lado, también construyó primero un palacio. Tenía ingresos mensualmente por cada una de las 12 tribus de Israel, pues que llenaban el buche para hacer y deshacerlo. Agraciadamente, él con su sabiduría supo manejar todo ese dinero como un buen administrador. Construyó navíos cerca de los mares. Pero aquí, en este concepto de las mujeres, no se habla de los mandamientos en la construcción del tema de reyes. No desear a la mujer de tu propio, en ningún momento se habla de acerca de ello. Nada más se habla de las mujeres, pero que realmente su perversión va a haber seguido la religión de sus mujeres. Pues. Fueron tantas que forzosamente se vio ahí obligado a complacerlas. Por otro lado, pues sí, ya desde el capítulo 9, porque lo de las mujeres es el capítulo 11, pero ya desde el 9 ya a todas sus vidas. Entonces fue desviando su camino espiritual que le había recomendado a su padre David. Mientras respetes las normas, mandamientos, leyes que nuestro Padre Dios nos ha dado, no desvíes tu corazón. Eso fue su recomendación de su padre David. Más sin embargo, pues tiene actualmente a manera de que dice, no, pues consigue Dios, no, pues no sé qué hacer con una, imagínense con 700. Básicamente, parte de todo este rollo viene siendo que muchos reyes, antes de la división del reino, ¿sí? Estuvo Corboán, que lo traicionó, ¿verdad? Recibió 10 tribus. Una vez que combatió con Salomón, que era servidor de Salomón, pero viene el momento en que lo traiciona, el mismo Dios le da a Jeroboam 10 tribus. Y se va a quedar con Salomón por solito, ¿verdad? Entonces, básicamente, es una serie de desobediencias de todos los reyes que van cayendo continuamente, porque no le hace caso a Dios. Uno de los pocos reyes que fue justo fue Asa, pero antes de que se terminara esto es en el capítulo 15, Asa fue el rey justo, y bueno, de ahí se le va a hacer más todavía otros pleitos en el que siguen cayendo reyes. Pues es creo que todo lo que tenía que decir. Sí, o sea, volviendo un poco al punto para concluir, aquí una enseñanza, una indirecta, pues es, y eso lo vemos cuando observamos la vida, que hay personas muy brillantes en el campo profesional, en el campo científico, pero en el campo de las relaciones muy limitado, ¿no? Entonces, no sé si eso ya responde un poco a tu pregunta, Carlos, la necesidad pues de estar trabajando constantemente. La gran acusación de la historia deuteronomista es que los hombres desviaron su corazón y se fueron con otros dioses, precisamente lo que tú has anotado, y por eso es la acusación. No solamente que Salomón se casó con muchas mujeres, sino que eran mujeres que tenían otra religión. Y Salomón, para darles gusto, pues desvió su corazón, ¿verdad? Cuando hacemos el recuento de los reyes que a partir de Salomón se sucedieron, pues son más o menos alrededor de 40 reyes.
más o menos 20 y 20 o 21 y 19, tanto del norte como del sur. Cuando leen con atención el libro de los Reyes, algo que se repite como un estribillo es que desviaron su corazón. Ahí también nosotros podemos ver una constante del hombre. El pecado original, podríamos decir así, está en Salomón, que aunque es uno de los grandes reyes sabios, sin embargo también él, pues tal vez con su administración sembró toda esta semilla de la discordia, ¿verdad? Porque las 10 tribus que se le dan a Jeroboam, o que se van con Jeroboam, es también porque parece ser que eran las más explotadas, ¿verdad? Entonces, finalmente se rompe la relación como si fuera un vestido. Ahí viene una profecía en el capítulo 11, ¿verdad? Si permíteme, Carlos, ibas a decir. Pero si a eso le agregamos lo que dice San Pablo de que hacer uno el mal no quieres y no hacer lo que quieres todavía, o sea, como que me lleva a pensar como que es algo, no sé, como si fuera una esencia, algo así de la humanidad, no una tendencia ni un comportamiento, porque al fin y al cabo somos responsables de lo que hacemos y decimos, porque es una decisión cada cosa que hacemos, pero como a lo largo de la historia, en todos los personajes en diferentes culturas se presentan esa misma cosa. Es algo profundo, ¿verdad? Es algo profundo, pero ahí radica la bondad de Dios, que no obstante el pecado, la tendencia al pecado está inscrito en el corazón de los hombres, ¿verdad? Dios de todas maneras sale al encuentro y lo invita a recuperar su dignidad. Sí, José. Sí, lo único que me faltó decir es que siempre Dios tuvo cuidado, a pesar de estar decepcionado de todos los reyes, de ir cuidando la genealogía, de poner un rey que aunque por malo que fuera, pues lo ponía porque dice, tengo que cuidar la genealogía para mi hijo Jesús. Y así lo hacía. Bueno, la genealogía del reino del sur, ¿verdad? Que ahí la sucesión es dinástica, ¿no? A diferencia del reino del norte, que es otro escándalo también, en donde podemos contemplar asesinatos, golpes de estado, ¿verdad? En cambio, el reino sur es una cosa interesante porque siempre se respetó la sucesión dinástica que viniera pues de la promesa de David, ¿verdad? Y ya hemos citado también cómo en medio de este cuadro negativo aparecen, bueno, tú citabas ahorita uno de los reyes, pero particularmente hay que tener en cuenta a Ezequías, ¿verdad? Y a Josías, ¿no? Que son básicamente los que salvan, ¿verdad?, toda esta historia dinástica. Aunque eran de la dinastía de David, también hubo reyes muy pecadores, ¿verdad? El hijo de Ezequías, Manasés, ¿verdad? Y el hijo de Manasés, Amón, pues de verdad que Manasés, hay una frase muy triste ahí que aparece en la Biblia, que durante su reinado, capítulo 21, verso 16, dice: Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó Jerusalén de sangre, de punta a punta, aparte del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo lo que es malo a los ojos de Yahvé. Es el estribillo que se repite. Normalmente el rey con el pueblo hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé. En este contexto,
habría que apreciar más lo que significa la tradición profética, la institución profética, porque como dicen algunos, podemos nosotros ver el ejercicio del poder con estos reyes que no siempre se condujeron de acuerdo con Dios, y por otro lado podemos ver el ejercicio del carisma profético que, pues, no sé si por el peso del pecado, por el peso de la realidad de la monarquía, Dios suscita, y tenemos entonces la profecía histórica, ¿no? Con profetas de una sola pieza, primero no escritores como Elías, Eliseo, y después los profetas clásicos, escritores que conocemos. Esto sería bueno, yo le cito de memoria a un autor, esto sería bueno calibrarlo más, ¿no? Porque la institución profética ciertamente no es exclusiva del pueblo de la Biblia, ¿verdad? Pero en gran medida es uno de los pocos pueblos que celosamente lucharon por guardar la tradición que habían recibido del Dios revelado, la atención a los pobres, el amor por la justicia, la paz, la comunión, etcétera, ¿no? Entonces vale la pena que lo consideremos, y que el último profeta, Zacarías, da fin a esta historia, a esta tradición profética. Pero vean ustedes que viene desde Elías, siglo VIII, siglo IX, ¿verdad? Elías, Eliseo, hasta Zacarías, siglo V, IV. Y como dice la carta a los Hebreos, hombres admirables, también mujeres allí había, ¿no? Dice, hombres de los cuales no era digno el mundo, ¿no? Y que aquí es donde yo quisiera poner su atención. Bueno, ya después de introducir el tema de la esperanza, aquí es donde yo quisiera invitarlos a reflexionar, ¿no? Es decir, ¿por qué estos profetas se empecinan, insisten en realidades que ellos mismos nunca vieron? Bastaría escuchar en el Adviento a Isaías, el desierto que se va a convertir en un estanque, ¿no? El bosque que se va a convertir en un vergel, el niño que podrá meter la mano en el orificio donde se esconde la víbora, ¿no? La osa que pasta con la vaca, ¿no? Y así, es decir, los profetas con una visión llena de esperanza, de optimismo, nos comunican cosas que dice uno, pues, ¿qué fumaron, no? ¿O qué tomaron? Tener esperanza, sí. Y precisamente porque la historia del Deuteronomista pues va concluyendo primero con estos dos personajes, Ezequías, que inicia una reforma, después su nieto Josías. Desafortunadamente Josías, por una torpeza militar, lo matan, y entonces se viene, como quien dice, la debacle del reino del sur. Se anuncia el exilio. Jeremías ahí es un gran testigo, observador de lo que se vive en esta época, junto con Ezequiel, ¿verdad? Pero, sin embargo, Jeremías pues muere en el destierro, y cuando se termina de leer la historia deuteronomista, pues da la impresión de que aquello es un fracaso, ¿no? Porque a Sedecías,
que es el último rey que toman preso, ¿verdad? Toman preso a sus hijos, ahí lo dice el último capítulo de Segunda de Reyes, matan a los hijos delante de él, le sacan los ojos a él y se lo llevan preso. Entonces, por eso es que el que planteó esta hipótesis de la historia deuteronomista nos dice, ¿verdad?, que la razón última de presentarnos esta historia es para hablarnos de un fracaso, el fracaso de la monarquía. Y bueno, ya hay otros autores relativizan eso, no es para hablarnos de un fracaso, es para para aprender, pero de hecho el último capítulo de Reyes termina diciendo que el emperador de Babilonia invitó a Jeconías, rey, que estaba preso, y lo invitó a comer a su mesa. Entonces dice alguno, no, pues eso ya abre a la esperanza, ¿no? No necesariamente es pensar que todo es negativo. Pero de todas maneras nos queda una sensación, ¿verdad? Es como si ustedes, a lo mejor no lo han experimentado, pero algunos sí, cuando leemos el Evangelio de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, que se me hace que es el más crudo, digamos, en ese sentido, pues nos da la impresión de un fracaso tremendo de Jesús. Sus discípulos huyeron, hasta un joven lo acompañaba y salió corriendo desnudo. No es el final de Juan el Evangelista. Entonces nos hace impresión, o sea, la vida de Jesús es un fracaso, ¿no? Una frustración, y lo vemos pues ahí en los testigos de Maús. Bueno, finalmente hago referencia a Marcos porque vean ustedes que este tipo de final, pues si es del libro de Reyes, pues no es exclusivo, digamos, ese sentimiento que pueda surgir en nosotros por lo que nos comenta, ¿no? Y bueno, pues habrá que ver cómo seguir reflexionando en esa frase de que Dios escribe derecho en renglones torcidos. ¿Hasta qué punto lo creemos? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto lo creemos? Estamos, pues esa es nuestra convicción. Bueno, y luego viene Cuaresma ya, dentro de unos 15 días, pues será bueno también y oportuno trabajar en nuestras personas, ¿verdad?, animándonos con estos planteamientos, ¿verdad?, con esos planteamientos del Señor, que no obstante el pecado, la maldad del hombre, la infidelidad, ahí está Dios siempre que viene al encuentro. O sea, de las cenizas Dios puede levantar, ¿verdad?, especialmente si están humeando, ¿no?, todavía. ¿Alguna participación, algún comentario? Sí, Mónica. Bueno, de lo que comentaba Carlos, ahorita me estoy pensando, o sea, cómo podemos hacer cómo trabajar en nosotros que nos llaman a hacer una introspección y conocernos y pues tratar de ver qué cosas, qué virtudes, qué defectos que Dios también trabaja en nosotros. Y había una plática de un padre que hablaba de las virtudes y de los vicios, y decía que, pues sí, con la gracia de Dios trabajamos en eso,
y hacer como una analogía que cuando uno estaba trabajando en las virtudes, en los vicios, era como si fuera uno remando, y que cuando uno pedía al Espíritu Santo para que le diera sus dones, para que la gracia de Dios fuera junto con nuestro esfuerzo, pero su gracia era como si fuera como en vela, ¿no? Ya no nuestro esfuerzo, pero con esa ayuda del Espíritu Santo para trabajar en eso que nosotros, porque ustedes llaman así como las abejas cuando andan así, pero se la tocan y lo pican, ¿no? Luego las reacciones así de que nos hacen cualquier cosa, un comentario que nos gustó y reaccionamos de una manera. Pero cómo poder reaccionar, entonces nosotros, cómo poder reaccionar como Dios quiere que reaccionemos, cómo poder hacerlo si ya sabemos de dónde estamos mal, pero aún así seguimos reaccionando ante esas situaciones mal. Entonces cómo poder hacerlo, seguir trabajando todos los días. Es como un combate, como me dice Lorenzo, un combate todos los días que no se va a acabar. Todos los días tenemos que pasar en ello. Toda la vida, que nadie se preste a confusión de que hasta cierto nivel ya, ¿verdad? Y es sorprendente, ¿no? Es sorprendente. Si tocamos el tema de nuestra sexualidad, aparentemente ya están las aguas calmadas, y va ahora, León, de pronto, si es el tema de mi defecto de irascibilidad que yo pretendía ya controlar, de pronto, si es la envidia, ahí está el autoconocimiento, porque cada uno de nosotros debe de conocer dónde está su enfermedad o su defecto, ¿verdad? Para poder así trabajar, pero es toda la vida, ¿no? Y con la ayuda también de la penitencia, ¿no? Oración, limosna, ayuno, para que esto nos mantenga así como mejor. Sí, yo pienso que también es la gracia, es como en el Evangelio, recuerdo la hermana Evangelio que decía que cuando algo se repite varias veces es importante, que no se nos en Marcos, parece el Evangelio que repite, tiene ojos y no ven, oídos y no oyen, y viene varias veces. Entonces yo creo que se conecta con eso mismo, pero ahorita se me viene a la mente que la gracia es la que nos permite ver eso, y si no estamos atentos a todo esto, a todas las armaduras espirituales, los sacramentos, la confesión, la vida de oración, esto del autoconocimiento a través de la examen de conciencia es lo que nos lleva a ir perseverando en el actuar, porque si no, pues todo lo demás nos distrae y volteamos a ver a otro lugar que no es donde debemos estar. Sí. Yo agradezco a Dios, agradezco a mis compañeros que están participando, porque usted sabe bien que pues, se nutre esta plática con los comentarios de los demás compañeros y complementado con su orientación. ¿Verdad? Gracias, maestro. Y la palabra que yo quería mencionar ahorita es conciencia. Conciencia, ¿verdad? No tengo tiempo para pensar en esto de que fumo, tomo, soy iracundo, no tengo tiempo, entonces ahí estamos conscientes. Entonces detengámonos un segundito, o varios segunditos, me voy a enojar, pero Dios es primero, la oración, la fe, no pierdo tiempo, entonces eso me ayuda mucho a avanzar. De otra forma cargamos con nuestros problemas constantemente si no estamos conscientes de que tenemos estos problemas o que aceptamos, ¿verdad?, estos problemas de los que estamos hablando. Sí, José. Hablábamos de ese concepto la semana pasada y hablábamos de los gobiernos. Hay que recordar que, por ejemplo, en el gobierno de Biden, pues, él decía que era muy católico, pero estaba a favor del aborto. Por otro lado, creo que recientemente, esta semana, alguien del gobierno de Estados Unidos criticó al Papa y dijo que él se encargara de esas cuestiones espirituales, que no se metiera en política. Por cierto, que creo que algo así es hoy. ¿Qué resalto de Sí. Perdón, comentar. También el ser humano debemos de tener el autocuidado
desde el punto de vista cervical, de cabeza a los pies, para ver nuestra salud a través, no nada más externa, sino interior, interiorizar nuestras necesidades, darlas a conocer para darles prioridad en este punto específicamente espiritual y como lo dice la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, desde lo más profundo hasta donde se nos alcance a ver todo. Y es una manera de poder estar sanos, no nada más nosotros, sino ante Dios nuestro Señor. Pues es un camino permanente, no olviden esto, no es un camino permanente de toda la vida y que nadie se preste engaño para decir que ya alcanzó totalmente la madurez, ¿verdad? En realidad es un trabajo de todos los días y por eso Jesús también, yo creo que es la insistencia en la vigilancia, ¿no? En la perseverancia, en la fidelidad, que yo creo que a todos nos cuesta, ¿no? Pero también un reto, a propósito de lo que dijimos del autoconocimiento, a escucharnos, a escuchar. Pónganse ustedes a pensar cuáles son sus conflictos ordinarios en casa. ¿Cuáles son sus conflictos ordinarios? ¿Y por qué me conflictúo tanto? Siendo que a lo mejor, como dice un dicho oriental muy simpático, dice, tu mayor enemigo es tu mejor maestro. Tu mayor enemigo, porque el mayor enemigo, el adversario, es mi maestro, porque normalmente me va a atacar, digamos, en los términos de guerra, por mis partes más vulnerables. Pero sin que se trate de esto, de la guerra, es que, bueno, me critican por esto y lo otro porque saben que me voy a enojar. Se burlan de esto. Es tu mayor enemigo que ve muchas veces con la habilidad tu vulnerabilidad. Es tu mejor maestro porque te dice, pero no tienes que estar trabajando, seguir trabajando. ¿Me explico? Es importante, ¿verdad? Bueno, esto no se da en automático en el sentido que podamos trabajar sobre eso inmediatamente, pero sí vale la pena considerar este dicho. Bueno, concluimos aquí con este apartado, pues, quiero ahora, todavía sin mucha claridad, les confieso, pero sí con algunas propuestas, dar un paso. Estamos en el tiempo del exilio, ¿verdad? Ya vimos todo este recuento histórico que nos ayuda a apreciar la necesidad de conocer la historia, nuestra historia, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de aquel texto de Segunda de Reyes, capítulo 5, donde Naamán el sirio, un soldado de lepra, va con Eliseo a pedir ayuda y sanación? Entonces llegan allí con él y el profeta ni siquiera se digna aceptar a Naamán, un gran militar, ¿verdad? Un jefe militar. Y entonces Naamán se enoja. Capítulo 5, Segunda de Reyes. Naamán se enoja porque dice, pues ¿cómo es posible que ni siquiera se haya animado a salir a recibirme? Y el profeta nomás le manda a decir, ve a bañarte 5 veces en el Jordán. Y entonces empieza a despotricar aquel, pues hay mejores ríos en Asiria, en lugar de venirme a bañar aquí en este charco, ¿va? Comparándolo. Y sus siervos le dicen, Señor, si te hubiera pedido una cosa más difícil, tú la harías. Nomás te está pidiendo que te bañes.
va y se baña 5 veces y entonces su carne quedó sana, suave, ¿verdad? Como la de un niño. Y entonces, bueno, continúa el relato, muy interesante, pero algunos han meditado en esto, como allí hay un consejo de sabiduría. El río significa nuestra vida, y bañarnos en el río de nuestra vida es hacer memoria constantemente de lo que hemos vivido. Entonces, volver una y otra vez, ¿verdad?, al pozo, a la fuente de nuestra vida, aunque hay cosas que no quisiéramos ya recordar, ¿verdad? Sin embargo, puede ser una fuente de sabiduría. No nos cansemos de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué me dejo llevar por esto? ¿Por qué me molesta tanto? Asomarnos a nosotros mismos, ¿no? Que a mí me parece interesante ese comentario, porque pues los sabios, ¿verdad?, los sabios no necesariamente bíblicos, nos comentan que en realidad el hombre y la mujer tienen en sí mismos las respuestas, nomás hay que aprender a buscarlas dentro de nosotros, ¿verdad? Algo muy parecido se lee en un libro de Santa Teresa de Calcuta. Había una fila de 200 gentes queriendo hablar con ella para pedirle que la ayudara a orar a Dios por ellos. Y llegó un señor pidiéndole por esto, por aquello, por allá. Pues sí, hijo, sí te escucho, hijo. Te pido, vayas a tu casa en un altar o rinconcito, hables con Dios. Pídele a Dios que te ayude en todo esto. Y despotricó, dice, no despotricó, pero tanta fila que hice, desde México vengo hasta acá, como para que me dijera eso. Pero es que son palabras sabias que no analiza uno, que lo que tiene que hacer es uno pedirle a Dios con fe. Eso es todo. Realmente ella era muy humilde y no se consideraba capaz de solucionar. ¿Verdad? Gracias. Muy bien, entonces, si me permiten ahora, les voy a dar este folletito, ¿Esta es la parroquia de los Estados Unidos? Sí. En mi parroquia nos dimos a la tarea de, pues, que tenga resonancia el año jubilar. Entonces hay un documento, nomás que no traigo suficientes copias, aquí hay 10 copias. Lo primero que hicimos fue hacer como un resumen del documento, ¿verdad? Un resumen. No sé si se los dejo, Jorge, para que si se pudieran sacar creo que somos 15, ¿no? No, 16. Bueno, pues aquí hay 10. Si se pueden sacar, es nomás una hoja por los dos lados. Es diferente, sí. Entonces, lo primero que hicimos fue presentar el documento, que les animo a conocerlo. Esta es una síntesis del documento. Rocío. Esa es una síntesis del documento. La esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. Y pues ya el título, que es una frase de Pablo, nos anima mucho, ¿no? Después, el texto que les entregué primero es una reflexión sobre lo que significa ser, bueno, el Papa nos llama peregrinos de la esperanza. Peregrinos de la esperanza, ¿verdad? Y yo quiero proponerles
yo quiero proponerles que al continuar en la reflexión, si me permiten detenernos en este apunte, que lo que pretenden de todo es pues ayudarnos a reflexionar sobre la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Y la esperanza pues es una virtud acompañada por la fe y la caridad. Es una virtud que nos hace percibir las realidades diferentes, aun cuando el panorama está oscuro, ¿verdad? Y en ese sentido, recordando que el tiempo del exilio fue un tiempo de oscuridad y nubarrones, ahí tenemos unos grandes modelos, profetas, que cultivaron, sembraron, promovieron la esperanza. Si ustedes se fijan en su hoja, bueno, primero en la primera página dice: llamados a ser peregrinos de esperanza, todos somos peregrinos. Todos somos peregrinos. Entonces aquí una manera de resaltar que somos caminantes, que somos en camino a la patria eterna, que somos migrantes, peregrinos, etcétera, etcétera. Lo segundo es la esperanza cristiana, peregrinos con la esperanza. Y lo tercero es Jesucristo, nuestra esperanza. El piso es la esperanza, el latino o el hebreo. Sí, no es griego. Griego. Griego es la palabra en griego de sobre esperanza, esperar, elpis, el piso, ¿no? Bueno, entonces pasen ustedes ahí al número 2, donde dice la esperanza cristiana. La esperanza cristiana. ¿Alguien nos ayuda a leer este primer párrafo? Sí, Mónica, por favor. La esperanza cristiana. Ante esto nos preguntamos, ¿qué es la esperanza? ¿Cómo definirla para nuestra vida? Ayudados por San Pablo, comenzamos diciendo que lo que vemos y palpamos no es objeto de esperanza. Por ejemplo, no es esperanza el simple optimismo o visión positiva de la vida. Lo que San Pablo considera esperanza es algo que crece en la caducidad, allí donde no hay ningún sentido, donde está el desierto, donde hay un mundo que se sabe condenado a morir. La esperanza no es cerrar los ojos ante un final terrible, conformándome con lo poco que tengo. No es querer mirar una historia que se va degradando, pensando que en el fondo tampoco estoy tan mal. La esperanza, siempre según las palabras de Pablo, es aguardar la revelación de los hijos de Dios, es decir, la gloria futura. Es ante todo dirigir la mirada hacia esa vida que nos viene de Cristo, que está más allá y por encima de todo aquello que nos defrauda y se nos escapa de las manos. Esto habla de esperanza contra toda esperanza. Ahí está bien. Vean ustedes el primer párrafo. La esperanza no es un simple optimismo. Muy nuestro, ¿verdad? Échale ganas, hombre. ¿Verdad? Está enfermo una persona y échale ganas, pues que es lo que quisiera, ¿no? El enfermo. Por supuesto, puedes suponer eso, ¿ah? Pero es algo mucho más profundo, ¿no? Como dice aquí, la esperanza, según San Pablo, es algo que crece en la caducidad, cuando aparentemente ya no hay salidas, todo está caduco, y sin embargo el profeta grita que del tronco de Jesé surgirá un renuevo.
de ese tronco seco, ¿no? Ahí donde no hay ningún sentido, donde no hay razones, ¿verdad? Donde está el desierto, y el profeta canta, ¿verdad?, que el desierto se va a convertir en un manantial, ¿verdad? Donde hay un mundo que se sabe condenado a morir, pero el hombre y mujer de esperanza esperan todavía más allá de la muerte. Entonces estamos ante la virtud de la esperanza, ¿verdad? Y estamos en una sociedad difícil, ¿verdad?, en donde pues podemos preguntarnos si tiene razón de ser la esperanza. El Papa Francisco nos dice, claro que sí, hay razones, ¿verdad? Y tenemos que insistir en ellas para que no permitamos que la amargura, ¿verdad?, pesimismo, entren en el corazón, Entonces, lo que les quiero proponer, lean el texto, lo comentamos el próximo miércoles, y luego lo vamos a proponer, el próximo sábado, y entonces nos vamos a proponer leer algunos textos proféticos, si es posible, contemporáneos al exilio. Tenemos Isaías 2, tenemos Jeremías, tenemos Ezequiel, ¿verdad?, que nos ayudan pues a entrar en esta visión. No obstante la desesperanza, la dificultad, pues Dios siempre nos puede abrir la mirada. Podemos identificar, se nos dejó de tarea, una fuente de esperanza. Dice aquí que Jesucristo es la fuente de nuestra esperanza, pero ¿en dónde lo podemos encontrar? Será una buena pregunta que ustedes me ayuden. Bueno, nos vemos el próximo sábado. A ustedes gracias.